Es genial estar con vosotros, ICB. Me encanta poder proclamar la palabra de Dios hoy aquí este domingo. Mi nombre es Joy Shaw y con mi mujer y mi familia y mis hijos, tenemos hijos por todas partes, hemos estado sirviendo como compañeros de ministerio en ICB 7 años en el norte de Barcelona, en Santa Coloma de Gramenet. Es un privilegio poder estar aquí con esta iglesia y servir a Dios en todas las naciones. Hoy vamos a ver el libro de Primero de Juan capítulo 1. La semana pasada, Brandy empezó una serie nueva viendo el libro de Primero de Juan. Así que vamos a seguir esta serie como iglesia para poder entender y vivir en la verdad de Primera de Juan. Así que os invito a que miréis conmigo el libro de Primera de Juan, el capítulo 1, desde el versículo 5 hasta el capítulo 2, versículo 2. Así que si estás con tu móvil o con tu Biblia, sácalo. Va a estar aquí también en la pantalla, en Primera de Juan 1, 5. Así que leed conmigo. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. ¿Y cuál es el mensaje? Aquí está. Dios es luz y en él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual y no estamos practicando la verdad. O sea, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos, el versículo 8, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llevamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar en su palabra en nuestro corazón. Mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si hay alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. Es Jesucristo, el que es verdaderamente justo. Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Así que oramos juntos. Padre, abrimos nuestras manos y nuestros corazones a ti, diciendo que nos hables, rétanos, transfórmanos ahora mismo. Mientras abrimos sus escrituras, que tu luz a través de las escrituras, a través del poder del Espíritu Santo, venga a nuestros corazones, en nuestros corazones. En nombre de Jesús, amén. Así que vamos a empezar a ver este mensaje. Empieza con un mensaje que Juan dice, y el mensaje es que Dios es luz y que en él no hay nada de oscuridad. Lo enfatiza muchísimo. No es solo que no hay nada de oscuridad, es que no hay absolutamente nada de oscuridad. Y Juan empieza a construir una imagen, una metáfora de luz cuando habla sobre Dios. Y esa imagen viene del Antiguo Testamento desde la historia de la creación. Así que solo quiero como caminar a través de la historia de la redención desde la creación hasta el día de hoy, hasta el futuro, pensando cómo entendemos que Dios es luz desde la palabra de Dios, desde la creación hacia adelante. Así que vamos a empezar un poco hacia atrás, al principio. Al principio, Dios. Pensemos en esto. Dios habla y hay luz. Dios crea la luz. Él es el origen de la luz que vemos en las Escrituras. Y esa luz separa, es distinta a la oscuridad. La luz y la oscuridad no van juntas, no sobrelapan. Hay luz o oscuridad. Desde el principio de las Escrituras. Y Dios no vive en la oscuridad, Él vive en la luz. Mientras Juan escribe y él dice Dios es luz, nosotros pensamos en la creación. Cuando Adán y Eva caen en pecado, las Escrituras dicen que ellos
caen en oscuridad y la humanidad ha estado viviendo en oscuridad desde entonces. En otras palabras, Dios trae su luz al jardín de Edén y la humanidad en desobediencia elige vivir en oscuridad y hasta el día de hoy las naciones están llenas de oscuridad. Y eso significa que las naciones y Adán y Eva y nosotros, la oscuridad significa pecado. Cuando leemos caminar en oscuridad y que Dios nos ha rescatado de la oscuridad, lo que significa es pecado. Dios envía a sus profetas, a su gente elegida, para proclamar que un día Dios va a traer un Salvador. Un día Dios va a traer el Mesías. Y ese Mesías será como una lámpara para las naciones, que brilla. Las formas de Dios, trayendo la verdad de Jesús, el conocimiento de Dios. Este Mesías se llamará el sol de rectitud. Y me encanta esa imagen, que el Mesías será como una estrella brillante que suba a los cielos y nos enseñará las formas de Dios. Y nos dirá, mira, porque un día la gente que vive ahora en oscuridad conocerá la luz de Dios. La luz de Dios brillará. Y vemos como Jesús viene, y Jesús viene como ese Mesías, y Él era la luz y el sol de la rectitud. Él vino y Él brilló esa luz de Dios ante la oscuridad, y la sombra de la muerte se ha ido y nos guía hacia la paz de Dios. Jesús viene y Él revela, y eso es Hebreos 1. Y eso nos dice que Él es como la luz de Dios. Ahora podemos ver. Ese es Dios. Entonces Jesús, como la luz de Dios, nos revela quién Dios es y las formas de Dios y cómo nosotros podemos conocer a Dios caminando en esa luz. Y algún día las personas que han caminado en esa luz, que es la iglesia de Dios, algún día nosotros vamos a levantarnos en cuerpos glorificados. Y nos van a dar como una herencia en la nueva tierra. Y viviremos para siempre en esa nueva tierra. Y ahí mismo en Apocalipsis 21-23 dice que esa nueva tierra no necesita ni sol ni luna. Ni sol ni luna, porque la gloria de Dios ilumina la ciudad. Y el Cordero es su luz. Y me encanta esa imagen de que el Cordero es el que va a brillar para siempre. Para la gente de Dios que vivirá para siempre en la luz de Dios. Nunca más en la oscuridad, no más pecado, solo en la luz. Ningún mensaje es bueno sin una referencia al Señor de los Anillos. Así que si eres fan del Señor de los Anillos, tú mira a Gandalf saliendo de las montañas, de las profundidades, con los jinetes de Rohan. Y brilla la luz y se acaba la guerra. Si eso te habla, piensa en esto, piensa en esta escena. En la nueva tierra viviremos en la luz del Cordero de Dios que brilla para siempre. Este mensaje que proclama Juan es enorme. Es de Dios. Dios es luz. Él es moralmente puro. Él es la fuente de la verdad y conocimiento, y todos que están en su luz. Esta gente es la gente que elige caminar en la luz. Así que si estás tomando notas, lo que digo a decir ahora es lo que quiero que tomes nota, que esté en tu espejo por las mañanas, la luz de Dios brilla no solo para poder conocer a Dios, sino también para ayudarnos a caminar día a día en una vida comunal con Dios. La luz de Dios brilla
se revela en verdad y en conocimiento, no es solo para conocerlo a Él, sino también es para que nosotros podamos caminar en la luz. O en otras palabras, que tú sigas las formas de Dios día a día. Y también para que puedas caminar con otros. Otros aquí, en esta habitación donde estás viendo eso ahora mismo. Los que estamos en la iglesia, en el santuario, pues en el santuario. La luz de Dios nos ayuda a conocerle, a caminar con Él y a caminar con otros. El problema es el pecado. Es el problema más grande, el pecado de toda la humanidad. Así que vamos a hablar un poco del pecado. Sabes que como alguien que predica, el predicador, cada vez que empezamos a hablar sobre el pecado, siempre hay como que un rechazo. Es como, oh, jolines, no empieces. No quiero hablar de eso, no quiero pensar en eso. Si tú eres como yo, tú tienes esa emoción como de, venga ya. Es como una protesta ante el pecado. Y Juan trae 3 protestas que son muy comunes el día de hoy ante el pecado. El versículo 6, 8 y 10. El 6. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Así que, la primera protesta. Yo conozco a Dios. Y ya está. O sea, yo hice la oración, yo me bauticé. Yo conozco a Dios. Yo tengo una vida con Él. Entonces eso de caminar en la oscuridad, no quiero hablar de eso. Yo conozco a Dios y ya está, da igual. El segundo, versículo 8. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. La protesta aquí es... Y hay diferentes manifestaciones de esa protesta, pero la idea es que yo ni siquiera creo que exista el pecado. O no existe en mi vida. Esa es la idea. Que no es relevante para mí. Es muy común el día de hoy ese pensamiento que dice, ¿sabes qué? Yo no creo que exista el pecado. No es una categoría que defina cómo tomo decisiones. No es relevante para mi vida. Lo que es más relevante es lo que me hace feliz. Así que todos tenemos esa tentación de definir el bien y el mal no basado en la ley de Dios, sino en lo que me hace sentir bien. Lo que me hace feliz. Si me hace feliz, entonces es bueno. Y si hace a otros feliz, entonces es bueno. No puedo decir que está mal. No hay nada como el pecado, un determinante absoluto que diga algo que está siempre bien o siempre mal. Si me hace feliz, está bien, no, está bien. Esa es la protesta aquí. Es que si tú dices que hay algo como el pecado, es que no, o sea, lo que importa es feliz o no feliz o triste. Si tú dices eso, las escrituras dicen que te estás engañando a ti mismo y la verdad no está en ti. La tercera protesta en el versículo 10. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. O sea, si tú dices, yo entiendo que el pecado existe, pero yo no he pecado, o yo no estoy pecando, o yo no estoy pecando constantemente. Es como intentar racionalizar. Sí entiendo que existe el pecado, pero yo estoy bien. Yo no he pecado. O quizás tú piensas que lo que estás haciendo es pecado, pero no es pecado. Y tú vives en esta postura de no querer admitir tu pecado, de confesar tu pecado. Esto es muy común a día de hoy. Y todos tenemos esa tentación. Unos dicen, no, es admitir tu pecado es como que le da más poder al pecado, es como que una vez que lo dices, es como que existe, entonces no quiero confesarlo porque si lo confeso estoy dañando mi imagen personal, así que ni siquiera vamos a hablar de eso. O confesar el pecado es algo débil y vulnerable y no quiero que ellos tengan esa ventaja sobre mí. Es como que tienen una influencia sobre mí y es como que ganan esta batalla social, así que no lo voy a admitir. O quizás dices que causa más mal que bien.
Yo a veces lo pienso también. Es que si yo lo confieso, si lo digo, y si lo digo a Dios o a otros, esto va a hacer que las cosas se hagan peor, no mejor. Así que vivimos como en una idea que no hemos pecado. Así que si hacemos una de esas cosas, estamos caminando en oscuridad, según las Escrituras. Estás viviendo en pecado. Lo sepas o no, no importa si eres consciente o no, si lo admites o no, el pecado existe. Dios dice que existe. Y si no lo confesas, estás caminando en la oscuridad. ¿Qué tal caminar en luz? ¿Eso qué significa? Yo cuando era pequeño, yo pensaba que si caminar en la luz es lo opuesto. Si en la oscuridad es caminar en pecado, caminar en luz es no pecar. Pero en la Escritura hay algo más específico. Vamos a hablar en versículos 6, 8 y 10, habla de hablar en oscuridad. En el 7 y el 9 nos ayuda a entender qué es vivir en luz, caminar en luz. El 7 dice, si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Tenemos comunión con Dios y con otros. El 9, que es paralelo al versículo 7, a propósito. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que caminar en luz no significa que no estás pecando, o que nunca has pecado, o que tú no pecas. Si no, no tendría sentido esto. Caminar en luz no significa que no pecas, porque el versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, si no, no tendría sentido. Y esto es enorme. ¿Qué significa caminar en la luz entonces? Significa vivir constantemente en confesión y arrepentimiento. Vivir continuamente en arrepentimiento y confesión de tus pecados. O sea, que la persona que está caminando en la luz vive un estilo de vida de confesión de pecados, de admitir cómo se han equivocado, de arrepentirse. Esa persona está caminando en la luz, según el libro de Juan. Si nosotros pensamos en lo que acabo de decir, que caminar en la luz no solo nos ayuda a conocer a Dios, sino que nos ayuda a caminar todos los días en comunión con Dios y con otros, hay un par de cosas que tenemos que considerar aquí. Hablando de madurar en mi relación con Dios significa vivir en confesión. Una de las cosas que suceden en mi corazón y en tu corazón también es que solemos tratar a la confesión y el arrepentimiento como el paso número 1 y luego seguimos con nuestra vida. Es como ya he confesado. Y lo tratamos como el pastor Tim Keller dice, que es como el evangelio y arrepentirnos y seguir es como el ABC de cristiandad. Pero en verdad la confesión y el arrepentimiento no es el ABC, sino que es el del A al Z. Es toda la vida. Es un estilo de vida de confesión. No vamos a ser libres hasta que entremos a la eternidad. Martin Luther dije que toda la vida es arrepentimiento y él tiene razón. Cuando pensamos en una vida con Dios, nosotros maduramos en Dios mientras nosotros todos los días, día a día, confesamos nuestro pecado. Muchas veces pensamos que si yo confieso mis pecados me estoy haciendo peor, pero en verdad probablemente estás haciendo mejor, porque ese tipo de admitir tu pecado viene de Dios. El diablo no quiere que tú pongas una luz en el pecado. Él no quiere que tú sepas o que te lo digas a Dios o a otros. Si tú quieres crecer en Dios, yo te animo que tú practiques la confesión a Dios. Dile lo que has hecho mal. Una persona dijo que la confesión es solo estar de acuerdo con Dios en lo que Él ya ve. Dios ve tu pecado, así que díselo, admítelo. Y así es como empiezas a crecer en Cristo. ¿Y otros? Como he dicho antes, solemos pensar que admitir lo que hemos hecho mal como una amenaza en nuestras relaciones, en vez de algo bueno para nuestras relaciones. Así que vamos a pensar en la iglesia, la gente de Dios. Nosotros solemos pensar que si yo le digo que he mentido, él va a confiar en mí menos. Entonces nuestra amistad va a estar peor, no mejor. Así que si no le digo mejor, y así no empeoro las cosas.
Y eso es porque nosotros empezamos a creer la mentira de que una comunión nosotros con nosotros está basado como en un contrato de compatibilidad, como un contrato social en el que todos estamos de acuerdo de no hacernos daño los unos a los otros. Y desarrollamos amistades, incluso matrimonios, en esta mentira de que una vida, una comunidad profunda se construye en un compromiso de que nunca nos vamos a hacer daño. Y si nosotros rompemos esto, entonces el matrimonio o la amistad se va. Si tú me haces daño, si tú me haces algo mal, has roto mi confianza para siempre y me voy. Ya nunca somos amigos. O en el matrimonio, en tu esposo, tu esposa. Si tú me haces algo malo, si tú pecas y me duele, entonces me voy. Quizás no completamente, pero emocionalmente ya no estoy. Y he terminado contigo emocionalmente. Viviré en esa casa contigo, pero emocionalmente ya no estoy aquí. Y hacemos esto porque construimos las casas de nuestras relaciones en un contrato social de que somos compatibles, estamos de acuerdo, podemos pasar el rato juntos, podemos hacer el día a día juntos. Y yo te garantizo una cosa, basado en la palabra de Dios. Si tú construyes tus casas de relaciones, de amistades en esta base, tú vas a acabar sin ninguna relación. Tú vas a acabar con roto, sin amistades, sin esposo o esposa, porque todo el mundo es pecador. Todo el mundo te va a hacer daño. En algún momento tu amigo te va a hacer daño. Porque el pecado duele. En algún momento tu esposo o esposa te va a hacer daño. Probablemente todos los días. Van a hacer algo en contra tuyo. Y si esa es la base, tú solo vas a acabar roto o rota. Así que te he dicho la parte negativa, así que dime las cosas buenas. ¿Cómo podemos tener comunión los unos con los otros, una comunidad profunda con amigos, con nuestros esposos, esposas, si no es basado en un contrato de no nos hacemos daño? ¿Eso cómo se ve? En el versículo 7. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros, ¿vale? Y esa es la clave. Y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esta es la clave. Las vidas, relaciones largas solo ocurren al pie de la cruz. En el pie de la cruz. Todo el mundo está igual. Nadie es mejor o peor. La vida en comunidad de verdad. La vida de verdad con Dios solo sucede al pie de la cruz. En vez de construir tus relaciones y tu relación con Dios en un contrato de no nos hacemos daño, vamos a construir nuestra relación con Dios en las bases de que yo te he hecho daño a ti, yo he pecado. Y Dios mismo ha enviado a Jesús para pagar por ese pecado. Y la promesa es que Él me va a perdonar y me va a limpiar. Y Él se va a quedar conmigo. Jesús es el que está ahí en mi lugar. Ante Dios y ante otros. Así que cuando tú sufres en mis propios momentos de sufrimiento, que ese contrato se rompe y tú dices, Dios, tú me has hecho esto a mí, ¿cómo? No puedo creer que tú has hecho esto. ¿Por qué tenemos esta reacción de que he terminado contigo? Si tú eres poderoso y estás en control, tú deberías haberme salvado de eso. Y como tú no lo hiciste, pues he terminado contigo. Y ese es el contrato, ¿lo ves? ¿Ves el contrato? Así es como funciona. Ya he terminado contigo. O ya he terminado contigo, iglesia, o ya he terminado contigo con pastores o líderes o que sea, porque tú me has hecho daño. Y yo te estoy rogando ahora mismo que tú vivas en la realidad de que tú también eres pecador. Y Jesús ha ofrecido
perdón y limpiarnos. Si otra persona te confesa a ti, yo esta mañana tuve que mandarle un mensaje de WhatsApp a uno de mis mejores amigos diciéndole, oye, ¿sabes qué? Ayer no fui completamente sincero, yo mentí. Y eso fue esa mañana y él es mi mejor amigo y estaba súper nervioso. Dije, ¿y si ya hemos terminado esa amistad? Yo he sentido estas cosas hoy mismo. Pero mi amigo no es mi amigo por lo bueno que yo soy con él. Él es mi amigo por la sangre de Jesús que nos une. Así que nuestra relación es mucho más profunda, porque es tan profunda como la mismísima sangre de Jesús. Y tu relación con Dios es incluso más profunda de si pecas o no. Es tan profundo que llega a la cruz de Jesús. No se está basada en lo que haces o no haces hoy o mañana, sino que está basada en las promesas de que una vez por todas, por la rectitud de Jesús, tú puedes vivir con Él para siempre. Y quiero ir un paso más profundo. Y quiero apuntar algo que es muy, muy profundo y increíble. Nos vamos a poner muy profundos ahora mismo, como una mina de oro. Pero las mejores noticias que son, si alguna vez has preguntado que tú has estado en un momento que dices que yo sé que Dios perdona, pero yo no puedo ser perdonado. Yo pienso que a mí nunca me pueden perdonar, no me pueden perdonar a mí. O quizás has pensado, Dios perdona, pero yo creo que no va a perdonar a mí. Porque es posible que Él haga como un truco, como que yo soy la excepción. Yo siempre soy diferente a todo el mundo. Así que las multitudes que están en Cristo serán perdonadas, pero yo soy diferente. Yo quiero asegurarte de que eso nunca sucederá. Algo que que puede ser en tu vida que es más fuerte que tu propia voluntad. Y el versículo 9 que dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados. Las Escrituras dicen que las bases de nuestra seguridad de que somos perdonados no es porque tú seas simpático. Las bases no es de que tú no estás pecando. Las bases de que somos perdonados no es lo grande o pequeño que sea tu pecado. Las bases de nuestra seguridad no es lo buen cristiano que seas. Las bases de nuestra seguridad de que una vez por todas, para siempre, somos perdonados completamente, con cero condenación, completamente libres, es la fidelidad y la rectitud de Jesús. En verdad, no tiene nada que ver contigo. Perdón, pero es que no tiene nada que ver de lo que tú hagas. Las bases de nuestra seguridad en nuestros momentos más débiles, que estamos temblando ante Dios, no eres tú, es Jesús y su fidelidad, su justicia de hacer justicia precisamente. En el versículo 9 aquí Dios pone su propio compromiso a sus promesas y a la justicia. Y tú dices, ¿cómo? La justicia de Dios es precisamente lo que me da miedo. Y tú dices que la justicia de Dios es mi esperanza. Y es verdad, es que es la justicia de Dios, su rectitud, que es tu esperanza. ¿Por qué? Porque imagínate, si tú siguieras confesando tus pecados y Dios dice, no, creo que no. Imagínate una mujer que se llama Julie y ella está viviendo en la oscuridad. Y luego Jesús brilla a ella y ella confesa y ella llama a Dios y Dios dice, es que en verdad tú eres peor que el resto. O dices, es que tú en verdad eres una excepción, esta vez no te perdono. Si Dios hiciera eso, Dios no sería justo.
no sería recto, porque el pago completo del pecado de Julie, esto fue en la cruz. Y si Dios no la perdona, Dios ya no es bueno y ya no es justo, ya no deja de ser Dios. En otras palabras, cuando a ti te cuesta esto y tienes dudas de si eres realmente perdonado, quiero animarte que vayas directo a la naturaleza misma de Dios. Y que tú te aguantes a estos pilares que nunca se van a mover. Que tú te acojas a estos pilares. Que no es por lo bueno que eres, sino por lo grande y justo y recto y fiel que es Dios. Tu seguridad es tan segura como Dios es Dios. Así que voy a terminar rápidamente en un segundo, pero quiero daros una historia antes. Una historia de mi propia vida. Hace unos 14 años más o menos, yo tuve una experiencia que nunca había experimentado antes. Mi mujer es increíble, y quiero que todos lo sepamos. Ella es increíble. Mi mujer es genial. Y yo ya le he pedido permiso para compartir esta historia. Y algunos otros puede que se incomode, pero ya quiero que sepáis que ya sabe que voy a contar esta historia. Hace unos 14 años yo estuve en una situación muy rara. Yo me encontré atraído a la esposa de uno de mis mejores amigos. Uno de mis mejores amigos, no voy a decir quién es ni dónde, pero hacíamos el día a día juntos y yo me encontré atraído a la esposa de mi mejor amigo. Y nunca me había sucedido antes. En ese momento habíamos estado casados unos 4 o 5 años y nunca había sentido esto antes y no sabía qué hacer. Me daba muchísima vergüenza, estaba nervioso y empecé a pensar en ella y en el pecado. Y yo pensaba, estoy atraído a ella y ahora estoy comparándola a ella con mi esposa y ahora me siento más atraído a ella que a mi esposa y sentía en oscuridad, era profundo y yo decía, es que no sé qué hacer, tengo que quitarme esto pero no puedo, ¿qué hago? Entonces no le dije a mi mujer porque tenía un miedo impresionante de decirle. Creía que iba a arruinar nuestra relación, y si ella se entera, ella va a creer que va a ser sobre ella, que no es cierto porque ella es preciosa y es increíble, no tiene nada que ver con ella, pero ella va a pensar que, bueno, que eso va a terminar. Nunca se lo dije a nadie. Hasta que un día alguien me retó con esta idea de que la confesión del pecado, reconocer tu pecado, en verdad trae sanidad a través de la sangre de Jesús. Y yo pensé, ok, yo estoy desesperado, voy a saltar y lo voy a decir y voy a decir mi pecado y lo voy a decir en voz alta con un amigo mío, no con el esposo, sino con otra persona. Yo le dije, oye, nunca le he dicho esto a nadie, pero voy a decirlo, me atrae la esposa de mi amigo. Y él lo escuchó y me oró por mí. Y luego fui a casa y yo dije, bueno, Señor, lo voy a hacer, esto es un riesgo, pero tu palabra dice que estamos, que la forma de crecer en ti es ser vulnerable y ser transparente y confesar y no pretender que no estoy pecando, así que se lo dije. Le dije, oye, solo quiero que sepas algo, y se lo dije. Y quiero que sepáis algo. Yo le dije a mi amigo y a mi mujer que la atracción se fue. Paró. El Señor me sanó y se fue inmediatamente. Y aprendí una lección muy importante que os lo voy a contar ahora. Admitir nuestro pecado trae sanidad. Admitir lo que hemos hecho mal trae crecimiento. ¿Y qué pasa si tú estás al otro lado? Si tú eres mi mujer. ¿Qué haces cuando alguien te hace daño y te confiesa sus pecados? Y a Dios también. Y muchos de nosotros operaremos de esa mentira.
que nosotros no tenemos pecado o que el pecado no es para nosotros. Y si alguien viene a nosotros diciendo, admitiendo su pecado, nuestra reacción puede ser como la del mundo y decir, pues ya he terminado contigo. Pero si estamos viviendo ante la cruz, lo que nos une es la sangre de Jesús. Eso es lo que nos sana. Nosotros responderemos como respondió mi mujer. Es de, yo no te amo por lo bueno que eres. Yo te amo por la relación, el contrato que tenemos ante Dios. Y somos más fuertes y mejores porque admití mi pecado. Así es como funciona. Así es como funciona. Así que yo imagino que tenemos dos grandes grupos de personas que están escuchando este mensaje ahora mismo. Algunos dicen, estoy genuinamente en Cristo y Jesús es mi defensor ante el Padre. Él es el sacrificio ante el Padre, pero yo he estado viviendo en negación de mi pecado. He estado viviendo sin confesar. He estado viviendo sin reconocer mi pecado. He estado, en verdad, es caminar en la oscuridad en vez de la luz. Si este eres tú, yo quiero invitarte ahora mismo. Lo único que se necesita es un momento para recibir un comienzo nuevo. Un comienzo nuevo con Dios. En este momento, la luz puede encenderse en tu corazón. Eso sería tan liberador. Cuando yo confesé a mi mujer, yo era libre. Y era libre. Antes era esclavo a esto y no podía romperlo y luego lo confesé y era libre. Y tú puedes experimentar eso también. Si tú tienes pecado escondido, que no estás admitiendo a Dios a otros, ahora mismo puedes tener un comienzo nuevo. Tú tienes un defensor ante Dios. Hay otro grupo de personas que dicen, yo creo que no tengo una relación con Dios del todo, me gustaría. Yo nunca he admitido mi pecado, nunca he confesado, nunca he experimentado lo que esto está diciendo de limpiar y perdón, nunca lo he experimentado y me gustaría experimentarlo, me gustaría crecer en una relación con Cristo. Tú puedes tener un comienzo nuevo ahora mismo. Quiero invitarte a hacer eso. Quiero empezar en una oración. No importa dónde estés, quiero que todos nosotros juntos oremos para tener un comienzo nuevo. Así que cierra los ojos y oremos juntos. Tú solo tienes que repetir después de mí, en tu corazón, o puedes hacerlo en voz alta si quieres. Padre, te necesito. Soy pecador. Yo admito que soy pecador. Y yo pongo mi confianza en Jesucristo. En su vida, en su muerte, en su resurrección. Y en que Él me defiende. Ayúdame a vivir en la luz. Desde este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú has hecho esto y tú has orado conmigo y tú quieres conectar con alguien en esta iglesia, quieres hablar con alguien, nos encantaría servirte de esta forma, nos encantaría de verdad. Así que te invito a tocar el botón, hacerle clic al botón y conectar con nosotros. No esperes que pase ese tiempo, que pase otro día antes de conectar con alguien, porque nos encantaría servirte. Así que dale al botón y nos ponemos en contacto y caminaremos contigo de ahora en adelante. Quiero dejaros con un reto esta semana. El reto es muy simple. Camina en la luz. Esta semana camina en la luz. Hazlo con otros, con tu esposo o esposa, con tus compañeros, con tu familia, con tus hijos. Camina en la luz. Mientras pensamos todo lo que hemos dicho, quiero daros unas cuantas preguntas de reflexión, las verás en la pantalla, para ayudar a reflexionar en lo que significa todo esto. La primera, ¿hay algo en mi vida que no estoy admitiendo a Dios? ¿Hay algo, lo que sea, en mi vida
que no he admitido abiertamente a Dios? Es la primera pregunta. Quiero que reflexionéis en esto. La segunda pregunta. ¿Hay alguna relación en mi vida en la que haya pecado y me haya negado a reconocerlo? Y luego la tercera pregunta. A través del poder de Jesucristo, estoy dispuesto esta semana a admitir mi pecado por fin. ¿Estoy siquiera dispuesto, por el poder de Jesucristo, de admitir lo que yo he hecho mal y recibir el perdón de Jesucristo? Amén. Amén.